Existe en estos momentos una fraternidad mundial secreta que conspira para controlar el mundo, o peor aún, está ya en marcha en plan aterrador. ¿Hay ya colocadas por todo el mundo armas destructoras para provocar una catástrofe? ¿Se puede detener? Hola, soy Patrick McNee. Se dice que los Illuminati son una sociedad mundial secreta que lleva siglos funcionando. Una fraternidad oculta que cuenta con gente de lo más influyente del mundo. Gente de todas las razas y religiones que ostenta puestos importantes en gobiernos, iglesias, negocios, enseñanza, ciencia, medicina, ejércitos e instituciones financieras y benéficas. Una hermandad secreta cuyo único propósito es hacerse con el control de los recursos y de las finanzas del mundo entero y de sus habitantes. Si existe semejante sociedad, representa la mayor amenaza al mundo libre. De hecho, eso quiere decir que ahora mismo no existe tal mundo libre. Dicen que es absurdo, pero por primera vez hemos obtenido pruebas no solo de la existencia de tal organización mundial, sino de que se ha infiltrado en dos de las agencias secretas más poderosas del mundo. Es más, se han ocultado armas de destrucción masiva en Estados Unidos y otros países para emplearlas en el futuro. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Para dar con la respuesta, primero hay que explorar los enigmas de las sociedades secretas del mundo, cuya historia, ritos y existencia están envueltos en un velo de misterio. Las sociedades secretas han existido desde hace miles de años. Todas tienen una cosa en común: unos conocimientos únicos que juran mantener secretos. Porque, armados de estos conocimientos, limitados a ellos mismos, creen que pueden controlar a otros. Una de las primeras sociedades secretas sigue existiendo hoy día: los masones. Se cree que sus orígenes se remontan al antiguo Egipto, cuando solo un gremio selecto de canteros poseía unos conocimientos matemáticos especiales para construir las pirámides. En toda su historia, los masones han mantenido secretos sus métodos para que solo ellos pudieran construir las grandes estructuras que siguen hoy en día en pie. Primero, las pirámides, y luego los grandes castillos y catedrales de Europa. Pero las sociedades secretas no se limitaban a los comerciantes. La palabra asesino tiene sus orígenes en una hermandad secreta de guerreros musulmanes chiíes que controlaban el norte de Siria en la época de las primeras cruzadas del siglo XI. Su especialidad: perfeccionar el arte de matar. La secta fue fundada por Hassan y Sabah, conocido como el Viejo del Monte, que gobernaba desde una fortaleza lejana. Hassan adoctrinó a sus discípulos en la promesa de que, si luchaban y morían por Alá, vivirían eternamente en el paraíso rodeados de placeres celestiales y terrenales. Empleaba la fuerza de la tortura y del asesinato para dar especial impacto a sus doctrinas y garantizar una total disciplina y devoción. Hassan daba hachís a sus fanáticos discípulos para provocarles una sensación de imbatibilidad antes de mandarles a misiones suicidas. Por eso, el nombre de asesino se derivó de la palabra hashashin, o fumador de hachís. En 1100, los asesinos contaban con más de 70.000 miembros fanáticos. En la misma época histórica se fundó otra hermandad secreta, los Templarios.
El Priorato de Sion era una fraternidad de caballeros creada en la Francia medieval con la intención de mantener la estirpe merovingia y restaurar su monarquía en Francia. Su sede oficial era la abadía de Notre-Dame du Mont de Sion en Jerusalén. En 1117, Balduino I, rey de Jerusalén, quedó muy agradecido al priorato por sus servicios para ayudarle a lograr el trono. A cambio, el rey negoció la fundación de los caballeros templarios como extensión militar y administrativa del priorato de Sion. Los caballeros templarios se habían creado 10 años antes, con el fin de proteger a los peregrinos que se dirigían a la Tierra Santa. Durante su estancia en Oriente Próximo, los templarios entraron en contacto con los musulmanes, incluidos los asesinos. De hecho, después de las cruzadas, debido a los enemigos que tenían en común, los asesinos se refugiaron entre los templarios, dejando huella en los soldados cristianos de muchas de sus ideas fanáticas y destructivas. Con el tiempo, los templarios dejaron de ser una organización cristiana convencional y su doctrina y ritos secretos eran mucho más místicos, herejes y ocultistas. A medida que aumentó el poder de los templarios, la hermandad se convirtió en una iglesia dentro de la iglesia, con sus propios bancos, revocando excomuniones dictadas por obispos y solo obedecían al Papa. Desde el principio, todo lo relacionado con los caballeros templarios contiene al menos un elemento de misterio. Se fundaron justo después de la Primera Cruzada, que volvió a abrir la ruta entre Europa y la Tierra Santa. Y en 1118, 9 caballeros franceses con conexión con la corte del conde de Champagne se fueron a la Tierra Santa con el fin, según ellos, de proteger los caminos y las rutas de peregrinaje para que los peregrinos estuvieran seguros ahora que podían visitar los lugares sagrados. Una vez en la Tierra Santa, no hay testimonios de que hicieran nada los primeros 9 años. Desde el principio, hay algo que no encaja. Además, hay testimonios de que esta misión para proteger la ruta de peregrinaje era solo una tapadera. En el fondo fueron ahí por otra razón. Por algún motivo, los caballeros creían que había escondido algún tesoro. Hay testimonios de que excavaron debajo del monte del templo y los arqueólogos han encontrado artilugios suyos de las excavaciones. Al parecer, los templarios pasaron muy poco tiempo en los caminos. De los 9 años de estancia, la mayoría lo pasaron excavando túneles debajo del monte del templo, el emplazamiento original del templo bíblico de Salomón. ¿Qué iban buscando? El templo de Salomón llevaba mucho tiempo destruido. Pero en épocas de conflicto se sabía que los sacerdotes habían escondido tesoros religiosos en cámaras subterráneas ocultas y los sacaban al pasar el peligro. En la Biblia se dice que el Arca de la Alianza y otros tesoros sobrevivieron así varias invasiones extranjeras. Quizá el Santo Grial hubiese sobrevivido también en el laberinto debajo del templo a la espera de que la humanidad redescubriera su poder. Por cierto, no fue casualidad que los caballeros se instalaran en una mezquita situada en el antiguo emplazamiento. De hecho, fue después de su estancia cuando se hicieron llamar templarios o caballeros templarios. Un monje llamado Bernardo, que luego acabó siendo San Bernardo, intervino en la fundación de los templarios. San Bernardo se ocupaba de descifrar textos en hebreo antiguo. Aunque Bernardo era muy mundano en muchos aspectos, también era muy espiritual de un modo bastante insólito para su época. Le atraía mucho el lado femenino de la religión, los cultos a las vírgenes negras, sobre todo del sur de Francia, que son muy misteriosos, casi paganos.
Sentía una gran veneración por lo femenino, expresada de muchas formas en la Virgen María, algo nada común en su época. Eso parece ser lo que le estimulaba más que otra cosa. San Bernardo era un hombre muy culto para su época. Sí, estudiaba textos en hebreo, entre otros. Podría ser algo que él encontró en ellos lo que le hizo pensar a esta gente que merecía la pena ir a Jerusalén. Es una teoría, pero una teoría válida. Parece tener mucho sentido. Los que estudian estos antiguos documentos quieren de repente que sus súbditos vayan a estos lugares históricos que se mencionan en ellos. Buscan algo. No sé personalmente qué encontraron, salvo que les parecía importante. No se sabe. Fuera lo que fuera, no se sabe dónde está. Es un misterio, pero abundan todo tipo de teorías que podrían ser correctas. Documentos, Arca de la Alianza, Santo Grial, lo que fuera, pero todas con un secreto. En un texto muy antiguo hay constancia del hallazgo. Nos dirigimos a la cámara secreta e hicimos bajar como antes a un compañero nuestro. Como el sol se hallaba en su punto más elevado, los rayos le permitieron descubrir un pequeño cofre colocado sobre un pedestal labrado y cubierto de oro. Nos dio la señal para el ascenso y lo sacamos de inmediato. Lo hemos traído para que lo examine el Consejo Supremo. ¿Qué había en este cofre para que los templarios se emocionaran tanto? Lógicamente, a un grupo de caballeros cristianos con voto de pobreza no les interesaba nada material. Es más probable que fuera un objeto con un gran significado religioso. Hoy día no se sabe aún exactamente qué encontraron los templarios en la cámara secreta. Lo que sí se sabe es que al enterarse del hallazgo, el conde Hughes de Champagne, el hombre que financió la expedición, volvió a Jerusalén para unirse con sus anteriores vasallos. Una vez ahí, dejó todas sus posesiones materiales para servirles como caballero templario. Después de este descubrimiento, el gran maestre de los templarios visitó al Papa, y con la bendición de San Bernardo, la Iglesia reconoció oficialmente su orden. En el mundo cristiano, los hombres se unían rápido a los caballeros, renunciando a sus familias, dejando sus posesiones materiales y aceptando los difíciles votos de pobreza y castidad. El voto de pobreza es el motivo de que se hicieran ricos, porque quien se hiciera miembro de la orden, quien se hiciera templario, tenía que entregar todas sus posesiones. Además, se acabó viendo como un símbolo de prestigio que las familias nobles tuvieran hijos en la orden de los templarios. Y por supuesto, el dinero o las propiedades que tuvieran iban a las arcas. Además, cuando el Papa aprobó la orden, la bendijo y dijo que era bueno que quienes quisieran impresionar al Papa donaran fincas y dinero a esta nueva orden. Y en cantidades ingentes, ningún caballero podía poseer nada. O sea que todas las posesiones como fincas, castillos, ganados y dinero que se les regalaba iban a parar a la orden. Tenían fama de ser la fuerza militar más temible y competente del bando cristiano. Eran una especie de geos de aquella época, también porque eran una mezcla de monje y soldado.